Tercera parte de Príncipes hoy, horario extendido. Vamos de 20 a 20:30, a 21 a 30 hoy, perdón, antes, a las 9 antes de conectarnos con Luis Harvey Bravo, el doctor Luis Harvey Bravo desde Nicaragua, nada más y nada menos. Les quería comentar antes de compartir otro artículo científico, que salió el libro de Gustavo Paretti, del maestro, abogado, acompañante terapéutico, que tiene su programa en Mental Web Radio los martes a la noche. Acompañamiento terapéutico a las niñeces y adolescencias trans. Vulnerabilidad, promoción de derechos e intersectorialidad. Acaba de salir, hoy hablé con Gustavo, me dijo que me mandaba el libro, no va a pasar apenas me llegue de un día que lo voy a leer, porque la verdad que lo estoy esperando ansioso desde que publicó que lo sacó. Yo le agradezco puntualmente la mención que tiene para conmigo en el libro, la verdad que para mí es conmovedor. Alguien con el cual empezamos a construir un camino también en la multidisciplina, tenga la deferencia y me considere para a mí y a todos sus colegas, por supuesto, en una obra tan trascendente, en una obra tan importante. Se las voy a comentar. Probablemente hagamos un streaming en Mental con el libro cuando lo tengamos metabolizado todos y cuando pase el congreso sobre todo. Pero la verdad que estamos muy contentos por Gustavo, y te mando un saludo, amigo. Ya vamos a hablar más tranquilos. Tienes que estar en el congreso porque moderas una mesa, así que disfrutá, porque cuando sale un libro es un esfuerzo que solamente aquel que lo hizo sabe lo que se siente, así que tengas te auguro lo mejor, pero sobre todo que tengas vos un buen disfrute y una buena vibra para con el mismo, que además es muy necesario para todos y específicamente muy necesario en la salud mental, en donde todavía nos falta muchísimo para que no nos pase como nos pasó en muchos temas controversiales en términos sociales en nuestra historia, sobre todo en la psiquiatría, para que no atrasemos nosotros, ¿no? Altamente necesaria la obra de Gustavo Paretti, que ya está en su poder y que ustedes pueden buscarlo por Facebook para adquirir el libro, y nosotros también vamos a tener alguno aquí por la sociedad para que lo puedan adquirir y para poder masificarlo, por supuesto. También quería saludar a mi maestro Luis Ignacio Brusco, porque es el actual y flamante vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, lo quiero saludar y homenajear leyendo uno de sus artículos de BAE Negocios, uno de los artículos nuevos de BAE Negocios, que dice: el orden imaginado, base de las sociedades. Es de ahora, del 20 de octubre apenas. El orden imaginado, base de las sociedades, la construcción de las creencias, los opuestos y la tensión ante la abstinencia. La humanidad necesita para vivir mitos y mentiras, dice Fernando Vallejo. El orden imaginado es un concepto que implica muchos de los preceptos que presentamos en la sociedad, que están basados en los sistemas de creencias, aunque desconozcamos su origen. El origen propuesto por el historiador Yuval Harari permitiría agrupar a miles de millones de personas bajo un mito imaginario. Patria, Dios o emprendimiento, propone el artículo. El Homo sapiens está preparado instintivamente para organizar grupos no mayores a 200 personas. Sin embargo, hemos bypaseado la evolución y creado conceptos ideatorios construidos en los sistemas de creencias que permiten realizar redes de cooperación de masas que sustentan idear preceptos patrióticos, religiosos, deportivos, empresariales u otros sistemas de identificación tribal masiva. Todo basado nada más y nada menos que en lo que creemos. El sistema de creencias producen una expectativa de confianza e impactan sobre la función emocional, racional por supuesto, y corporal incluso de las personas. Se generan sobre alguna idea, es decir, creer en algo o por lo contrario la idea negativa, como por ejemplo no creer que un medicamento será efectivo. Tanto hablamos esto con los pacientes cotidianamente. Este sistema puede generarse sobre algo visible o también sobre cuestiones no observables. Funciona especialmente
a través del núcleo cerebral amigdalino, cerebro límbico, ¿recuerdan? Que abre la emoción inconsciente y ahora el lóbulo prefrontal, nuestro cerebro social, ¿recuerdan? Que permite concientizar, poner en el centro del campo de nuestra conciencia a las creencias. Ahora, existe un sistema regulador de la conciencia que controla la información que llega al cerebro, tanto sensorial como de pensamientos internos, otorgando así criterios de realidad o no. Es decir, diciendo sí en lo que creemos, más allá de la subjetividad, entra dentro del rango de lo aceptable para nuestra cultura y nuestra sociedad. En los sistemas de creencia existen dos procesos claves, dice el maestro Brusco, el del placebo y el de la religiosidad. El placebo es creer y también pensar y sentir que una aplicación sobre el cuerpo puede ser efectiva o no, medicamentos, cirugía, droga, lo que fuere. El sentimiento religioso implica la creencia sobre una existencia mística. Podrían ser otras cuestiones metafísicas como vida en otros mundos, el mal de ojo o la existencia después de la muerte, la existencia de la vida después de la muerte. Es decir, estas creencias implican ideas no comprobables, por lo menos con un método empírico. Más allá de cualquier conclusión racional, la persona se aferra a través de su sistema de creencias al afecto emocional, sea de una idea religiosa o de un placebo. La ausencia del objeto de creencia puede generar una situación de mucha ansiedad y angustia, ya sea no tomar un medicamento o no asistir a un oficio obligatorio para un religioso, por ejemplo, generándose una especie de síndrome de abstinencia con una respuesta cerebral específicamente formada por la ínsula cerebral, que es el componente sustancial de la abstinencia. La ansiedad abstinente se calma devolviendo al sujeto el objeto de creencia, retirado al calmar la falta de lo que se desea y se cree. Se produce así la tranquilidad de las zonas cerebrales que generan la respuesta ante la angustia de la ausencia. Quizás la religiosidad, como plantea el neurocientífico Francisco Rubia, debería denominarse más correctamente espiritualidad para conectarlo con el artículo de la primera parte, ya que la religión sería la espiritualidad institucional, o sea, un constructo social. Con respecto a la neuroteología, existen neurocientíficos que estudian la influencia neurobiológica de las ideas teológicas, habiendo creado una especie de subespecialidad llamada neuroteología, que trata en general de no implicarse en los aspectos religiosos en sí, sino en el impacto cerebral y corporal que produce la religiosidad, sea cual fuere su origen. Por supuesto que no está exento de discusiones, especialmente en el campo religioso, aunque menos desde la neurociencia como sustrato de investigación. El psiquiatra Andrew Newberg de la Universidad de Pensilvania es uno de los referentes de este tema. Plantea la importancia de los rituales en el entendimiento neurobiológico de la religiosidad, ya que en ellos se observan varios pasos en común en las diferentes religiones. Probablemente así se genera al inicio de la toma de decisiones la cooperación masiva en cada una de ellas. Quizás la religiosidad, como plantea el neurocientífico Francisco Rubia, debería denominarse más correctamente espiritualidad, ya que la religión sería la espiritualidad institucional, o sea, un constructo social, un proceso por el cual grupos pequeños de humanos le asignaban cuestiones sobrenaturales a objetos inanimados o por lo menos desconocidos. Sucesos que no podrían responderse con la simple observación como la muerte, la salida del sol, el fuego, etc. Esa funcionalidad pudo haber servido como instinto para el incremento de los controles de defensa, dado que cualquier objeto inanimado podría ser un peligro potencial. Pero ante el crecimiento poblacional y urbano, esto se fue estructurando e incluso, por supuesto, institucionalizando en la cultura. Existen varios experimentos psicológicos que muestran que las personas que se lavan antes de emitir, una opinión sobre situaciones éticas se vuelven más exigentes, pero también compasivas ante situaciones de la vida que deben evaluar.
Si estas actividades se realizan en forma grupal, se amplía la perspectiva intersubjetiva. Como si los sistemas nerviosos se conectaran entre sí, lo que probablemente ocurre. Por ejemplo, es conocida la sincronización neuronal en espejo que experimentan entre pares por caso dentro de una orquesta, ¿no? Existe un clásico importante trabajo realizado por Jordan Grafman de la Universidad de Northwestern que describe la intervención del sector frontal ventromedial como una zona flexibilizadora de los egos fundamentalistas, por ejemplo. Es un tema muy importante también. En ese sector trabajará la posibilidad de cambiar la toma de decisiones de ideas prefijadas a través, por ejemplo, de circuitos de flexibilidad cognitiva. Pero el exagerado sentimiento dogmático, como todos los instintos exacerbados, podría generar problemas graves. Esto puede darse también con funciones básicas como la alimentación, el temor, la defensa, incluso la sexualidad. Ya en los prehistóricos momentos evolutivos del linaje Homo, se comienzan a observar los primeros comportamientos subjetivos espirituales que suceden con, por ejemplo, la sepultura de los muertos en la Edad Media. Entonces, la asociación cooperativa en masa aumenta la metacognición intersubjetiva. Esto me parece clave. La asociación cooperativa en masa aumenta la metacognición intersubjetiva basada en la teoría de la mente. Conocer al otro podría llevar a asociarse, cooperar y dejarse copiar. Y por supuesto ser altruistas, o construir el altruismo, o por lo contrario, evitarlo, rompiendo el lazo social basado en otra función primitiva, el egoísmo. Altruismo y egoísmo parecerían ser dos estamentos instintivos, reguladores de lo social, ya observado incluso en animales inferiores. Todo el artículo ustedes lo pueden tener en VAE Negocios, en la sección de columnistas del maestro Luis Ignacio Brusco, que termina, que decía que Harari plantea que en el Código de Hammurabi, escrito en 1700 años antes de Cristo, ante la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, tuvieron su base los dioses correspondientes de su época y se construyen sobre mitos y creando ese famoso orden imaginado. Este ordenamiento estaría sostenido en los sistemas de creencias que antes mencionamos, a partir de lo cual se generan cooperaciones multitudinarias, a veces pacíficas, y otras bajo sistemas de coerción de los que dirigen cada sistema. Los invito a leer el artículo en las redes del maestro Luis Ignacio Brusco y, por qué no, también en las nuestras, como les dije, en @trastornosdelapersonalidad.psicopatías o @tremasm en Facebook. En Twitter, @SATP Difusión, @TremaSM, en mi Twitter personal, @HipócratesJRS, y, ¿por qué no?, en la página también de LinkedIn de la Sociedad Argentina de Trastornos de Personalidad y Psicopatías y de Mental Web. Separamos y venimos con el maestro Luis Harvey Bravo desde Nicaragua.